noches, bienvenidos a Extra Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Iniciamos con el detalle de las informaciones. ¿Está pendiente usted de los rendimientos que le paga su operadora de pensiones? En la siguiente nota vemos cuál tuvo mejores rendimientos en el 2025. El régimen obligatorio de pensiones cuenta con 3.230.000 afiliados en el país. El monto administrado por las operadoras supera los 14 billones de colones. Durante el 2025, los rendimientos de las inversiones oscilaron entre un 10,80% y un 7,28%. Popular y BAC Pensiones fueron las operadoras con mejores porcentajes en el año. La operadora de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Banco de Costa Rica tuvieron la rentabilidad más baja entre las 6 organizaciones que se encargan de administrar el ROP. Nosotros somos inversionistas de largo plazo, que ahí es donde debemos de preocuparnos, y eso es lo que permite capitalizar los recursos de las personas de manera muy efectiva y eficiente, que les permite pagar una mejor pensión. Un afiliado que aporta 25.000 colones mensuales logra un monto cercano a los 95 millones después de 40 años. De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, el trabajador y el patrón aportaron cerca del 13% de ese monto, que equivale a 12 millones de colones. El restante es producto de las inversiones que realizan las operadoras. Los rendimientos pueden subir o bajar, digamos, pueden haber lo que se conoce como volatilidades del mercado, que son subidas y bajadas de rendimiento. Lo que uno tiene que observar claramente es la tendencia. Es decir, que esa tendencia sea creciente y que efectivamente los recursos se vayan capitalizando en el tiempo. La rentabilidad de las 6 operadoras es de un 8% anual durante los últimos 10 años. Casi 2.944.000 extranjeros visitaron nuestro país en el año 2025. Eso representa un aumento de apenas 0,8%, equivalentes a 25.000 visitantes más en comparación al 2024. El incremento revirtió la tendencia negativa del primer semestre del año. Según el Instituto Costarricense del Turismo, en diciembre se registraron 347.000 llegadas internacionales. Los esfuerzos de promoción estratégica durante todo el año en nuestros principales mercados, el trabajo conjunto con el sector privado para el mejoramiento del servicio y del producto turístico han rendido los frutos deseados. Sin embargo, este resultado confirma una desaceleración clara del destino frente a nuestros principales competidores y algunos destinos vecinos en la región. Mientras el turismo mundial crecía al 5%, Costa Rica estuvo por debajo de ese ritmo y durante varios meses incluso mostró cifras negativas. Y si usted aprobó el examen teórico de manejo y aún no hace la prueba práctica, ponga mucha atención porque habrá cambios muy pronto. Debido a la gran cantidad de muertes en carretera de los últimos años y el aumento de vehículos, la Dirección de Educación Vial lanzará a partir de febrero un nuevo grupo de manuales de conducir para los usuarios. Entre los principales cambios se encuentra que ahora serán 2 libros diferenciados entre carros y motocicletas. Hay que llamar la atención acerca de la cantidad de fallecimientos que tenemos en motociclistas, tal vez no para satanizar el vehículo, sino para poder formar de manera especializada a las personas que van a dedicarse a conducir este vehículo. Entonces, no es como solo un capítulo como teníamos anteriormente. Los nuevos contenidos se empezarán a aplicar a partir del mes de marzo, por lo que quienes tengan la parte teórica ya aprobada deberán apurarse para pasar la prueba de manejo. Todo el que quiera aplicar prueba de moto lo va a poder hacer hasta el 31 de diciembre con ese examen viejo que tiene ganado. Después del 1 de enero del 2027, la prueba teórica le va a mantener su vigencia para las licencias de vehículo tipo automóvil, las que son de la clase B. El costo de los nuevos manuales será de 3.500 colones cada uno. Y 4 hombres sospechosos de cometer hurtos durante las fiestas de Santa Cruz fueron detenidos por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal. Según la policía, los sujetos habrían ingresado de manera irregular al país, pese a que ya habían sido expulsados del territorio nacional el pasado 13 de enero. Los sospechosos fueron interceptados por agentes encubiertos y fueron puestos a las órdenes de la Policía Profesional de Migración.
Y 2 costarricenses de apellido Wang fueron detenidos en Brasil y en Colombia. Se supo que son sospechosos de estafar a Linx con un perjuicio económico superior a los $3 millones. La captura se dio tras un trabajo articulado entre el organismo de investigación judicial y las oficinas de Interpol de esos países sudamericanos. Ahora, las autoridades costarricenses se mantienen en coordinación para el debido proceso de extradición de ambos hombres. Y pese a que llevamos 2 homicidios menos que el año pasado, una sola provincia fue la que triplicó los casos. 27 homicidios registrados en los primeros 14 días de 2026, un promedio diario de 2 asesinatos, una dolorosa realidad que revelan las cifras del OIJ. Punta Arenas encabeza la lista con 9 víctimas, lo que triplica los casos del mismo periodo del año anterior en esa provincia. Le sigue Cartago con 7 homicidios, 6 más que en 2025. San José reporta 6, equivalentes a la mitad del año anterior. Limón suma 2, mientras que en 2025 llevaba 8. Alajuela registra 2 casos, 1 menos que en 2025. Guanacaste mantuvo un solo caso y Heredia, por su parte, no tiene registros. Más de la mitad de los homicidios son asesinatos. Son cumplimientos de sentencias de muerte que hacen los jefes de los grupos de narcotráfico nacionales. En su mayoría, las víctimas tenían entre 18 y 29 años de edad, principalmente hombres atacados con armas de fuego. Estamos en el análisis del por qué esos cambios o esas diferencias. Sin embargo, la experiencia nos dice que hay repuntes y en algunos momentos van variando una zona u otra. 2 de las personas asesinadas en este periodo tenían entre 12 y 17 años de edad, a lo que se suman 2 víctimas inocentes. Y cuando la tecnología se mueve, no es por casualidad, desde una herramienta para analizar candidatos presidenciales hasta cuál será la nueva tecnología aplicada en los iPhone. Todo esto nos lo... Hola, bienvenidos a nuestra sección de tecnología para esta semana en Extra Noticias, gracias a Colby. Las innovaciones, la tecnología y por supuesto que lo más reciente en el mundo está aquí. Apple vuelve a marcar tendencia. El próximo modelo del iPhone podría incorporar metal líquido en su bisagra y un titanio mejorado en su estructura, lo que lo haría más resistente, liviano y duradero. Esta innovación apuntaría a los futuros modelos plegables y podría presentarse este mismo año, reforzando la apuesta de Apple por materiales de alto nivel. Y ya existe un sitio web donde usted podrá ingresar y comparar ideas de los candidatos a la presidencia de Costa Rica con las suyas. ¿De qué se trata? Los costarricenses ya pueden visitar votómetro.votemoscr.com, una plataforma interactiva que permite responder una serie de preguntas clave sobre temas nacionales y al final ver qué candidatos tienen mayor coincidencia con sus posiciones de acuerdo con sus respuestas. Esta herramienta del programa Estado de la Nación ayuda especialmente a quienes aún están indecisos de estas elecciones presidenciales 2026. Y Elon Musk ha lanzado una fuerte crítica a Apple y a Google después de su acuerdo con el tema de inteligencia artificial. Elon Musk alzó la voz tras el anuncio del acuerdo entre Apple y Google para integrar inteligencia artificial en Siri. El empresario manifestó su preocupación por la concentración de poder tecnológico en un momento clave donde la IA define el futuro de los dispositivos, un movimiento que ya genera debate en la industria. Entre lo más reciente que trae Apple con su material, una opción distinta para conocer las ideas de los candidatos presidenciales y también la crítica que lanzó Elon Musk. Aquí cerramos nuestra sección de tecnología esta semana en Extra Noticias. El próximo jueves, más información, gracias a Colby. Con Colby regresa a clases mega conectado. Llévate una tablet con una cuota mensual de 2,000 colones al adquirir un plan postpago K Plus o un plan de datos Colby a 24 meses. Porque con Colby podés más. Comprar en colby.cr. Colby presentó. Nos separamos unos instantes, pero cuando regresemos, un grupo de jóvenes también vigilará el día de las elecciones. Un grupo de jóvenes también vigilará el día de las elecciones. Algunos de ellos votarán por primera vez.
Este 1 de febrero la jornada electoral tendrá una mirada joven y atenta. Guías Scouts junto a otros voluntarios se sumarán como observadores en las próximas elecciones presidenciales, una iniciativa liderada por la Defensoría de los Habitantes. Un total de 402 personas jóvenes con edades entre 18 y 35 años estarán desplegadas en 72 cantones de las 7 provincias del país, lo que va a permitir una cobertura del 86% del territorio nacional. Y esta nueva iniciativa que abrió la Defensoría de los Habitantes le permite todavía a jóvenes estar todavía aún más cerca de estas votaciones en este 2026. No, nunca en mi vida. Esta primera vez es muy emocionante, también es mi primera vez votando, entonces estar tan cerca de todo lo que es el proceso electoral es bellísimo. Los observadores estarán plenamente identificados con chaleco y gorra de la Defensoría y su labor iniciará desde la apertura de los centros de votación. De las personas que se inscribieron, de todas las personas jóvenes que se inscribieron, únicamente un 80% de ellos no participa en organización de ningún tipo. Así que realmente nos complace que son jóvenes de todas las etnias, de todos los sectores sociales del país que van a estar participando en esta iniciativa de la Defensoría. La observación también se extenderá hasta el cierre de las mesas, reforzando la transparencia y la confianza en el proceso electoral, con una participación juvenil que no solo observa, sino que también hace historia en las urnas. 2 candidatos revivieron en redes sociales y otros 2 lideraron los comentarios negativos de los cibernautas en las últimas 6 semanas. Laura Fernández de Pueblo Soberano, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana y Álvaro Ramos de Liberación Nacional son los 3 candidatos presidenciales que más conversación generaron en redes sociales entre el 1 de diciembre y el 12 de enero. Según el más reciente informe del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina publicado este jueves, la mayoría de comentarios se mantiene como negativos para todos los aspirantes. Y nos confirman de alguna otra manera que la campaña del 2026 se está librando en un entorno tanto de polarización, ataques y también de deslegitimación a los que no son necesariamente los candidatos favoritos, en este caso de los cibernautas. En el caso del liberacionista y también Ariel Robles del Frente Amplio resurgieron en el debate digital, mientras que el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo junto a Claudia Dobles lideran los comentarios negativos. El estudio destaca la incorporación de José Aguilar Berrocal del Partido Avanza como el candidato con más cantidad de interacción positiva. A nivel digital, las presentaciones del Tribunal Supremo de Elecciones están siendo muy relevantes y, por ejemplo, el día 3 de esas presentaciones hablo de récords de audiencia digital. Tuvimos ese día más de 30,000 dispositivos conectados en vivo, más de 36,000 menciones. Fabricio Alvarado de Nueva República y Juan Carlos Hidalgo muestran una tendencia a la baja, lo que evidencia dificultades para mantenerse vigentes en la conversación. Fe, tradición y miles de fieles se reúnen hoy en un cantón josefino para celebrar uno de sus días más especiales. Este 15 de enero el cantón de Alajuelita se ilumina con las fiestas en solemnidad en honor al Cristo Negro. Testimonios de favores concebidos, caravanas, cimarrona y una completa celebración se vive en el Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas. Mi mamá estando ya en el hospital, internada, al día siguiente ella me comentó que el peregrino la visitó. El peregrino la vino a visitar anoche porque ella vio unos dedos juntos, carbones. La celebración va de la mano con la decoración del santuario, donde las flores le dan el color. Rescatar, ¿verdad?, que la palabra esquipulas en el lenguaje náhuatl o lenguaje de los indígenas, ¿verdad?, significa un lugar de muchas flores. Es inevitable que el santuario Santo Cristo Esquipulas, acá en Alajuelita, se encuentre lleno de muchas flores. Para el párroco Enrique Rivero fue su última celebración del Cristo Negro, ya que ahora deberá continuar su evangelización en San Isidro de Coronado. Sí, se va uno con cabanga, ¿verdad?, como dice uno, porque realmente uno quiere mucho aquí este pueblo, realmente he encontrado mucho cariño en la gente, y hay gente de mucha calidad aquí en Alajuelita, hay gente muy santa, hay gente muy buena. Rivero asegura que durante la solemnidad del Cristo Negro, al visitar el santuario, se puede alcanzar la indulgencia plenaria. Las actividades en Alajuelita se extenderán hasta el 30 de enero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos esta conversación en mesa de análisis el día de hoy con el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, don Eliezer Feinsack, quien está con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, don Eli, ¿cómo está?
Muchas gracias, Gaby. Muy buenas noches a usted, a toda la audiencia de Mesa de Análisis. Gracias por el espacio. Don Eli, queremos tener una conversación más personal, conocer un poco más de cómo es usted, además del candidato, de lo que hemos visto de su desempeño a nivel político a lo largo de estos años, pero conocer un poco más de cómo es usted. Y queremos iniciar precisamente con esa pregunta que a veces nos cuesta hacernos, pero que nos ayuda a conocerlo un poco más. ¿Cómo se define usted? ¿Cuál es esa palabra que mejor logra definirlo como persona que lo representa? Solo una. Pueden ser varias, pero haciendo un resumen. Resiliente. Soy una persona a la que la vida le ha enseñado a levantarse y levantarse con más fuerza cada vez que recibe un golpe. Y eso me ha hecho mejor persona, más esforzado, más resistente, ¿verdad? Y para estar en política, viera cómo se necesita hacer resistencia. Lo otro que para mí es lo más importante que me define es esposo y padre de familia. Tengo una familia maravillosa, y esto no es por decirlo. Tengo 31 años casado con la mujer más maravillosa, la parte más maravillosa de la creación divina es mi esposa y las 2 hijas que me dio, que son ya muchachas jóvenes, adultas, maravillosas, profesionales, esforzadas, creativas, y de eso para mí es por mucho lo más importante, ¿verdad? Don Eli, ahorita que usted lo menciona, pero justamente era una de las preguntas que teníamos para conocerlo un poco más. Más de 30 años de casado, sabemos que son tiempos en los que los matrimonios no duran tanto. ¿Cuál considera usted que es como esa clave que lleva a las parejas a mantenerse en esa unión por los años y que a veces ahora parece que se vuelve tan complicado? Qué difícil pregunta. La primera parte de la respuesta es que si usted conociera a mi esposa, entendería por qué uno puede pasar 31 años con ella y querer pasar otros 31 por lo menos, ¿verdad? Yo creo que mucho diálogo, mucha paciencia, la habilidad de ceder y saber que cada uno de nosotros es un individuo que tiene sus necesidades además de las de la pareja. Y entonces nos respetamos mucho, nos damos nuestros espacios, tenemos personalidades distintas, complementarias. Mi esposa es artista, digamos que es menos de andar metida en molotes de lo que la política demanda, pero me ha acompañado absolutamente en todo el camino. Y además sé que lo disfruta, ¿verdad? Al final de cuentas termina el día muy cansada porque de eso de estar con miles de personas a la vez, pero lo hace bien, se le da muy bien porque tiene un carácter tan lindo que la gente se le acerca y eso la llena de energía. Pero sí, diálogo, respeto, darnos nuestros espacios y aprender a disfrutar absolutamente todos juntos. Creo que lo más difícil de aprender en una pareja es a disfrutar los momentos de silencio. Cuando uno lleva 31 años con una persona, no todo el tiempo hay tema de conversación. Ya nos conocemos re bien, bueno, todavía de vez en cuando aparecen historias de nuestro pasado que nos sorprendemos, pero ya nos conocemos súper bien. Al final del día uno llega, cuenta más o menos qué fue lo que hizo. Y para mí sentarme con mi esposa y darnos la mano y no hacer nada, simplemente descansar, de ahí es un momento muy importante de mi día. Don Eli, justamente, ¿cómo es usted como papá también? Porque esa es otra faceta que usted menciona dentro de las más importantes. Los que somos papás sabemos que esta es una de las etapas que más nos enseña en la vida, la paternidad, la maternidad. ¿Cómo es usted como papá? ¿Y cuál cree usted que es tal vez eso de los momentos más retadores de esta faceta? Lo vacilón es que cuando mis hijas estaban pequeñas, yo era el peor papá del mundo. Y ahora que están grandes,
nos dicen, en ese lenguaje que tienen ellos, los postmillennials, qué sé yo, nos dicen a mi esposa y a mí que somos goals, ¿verdad? ¿Qué edad tienen sus hijas? 28 y 25. Que somos los mejores papás del mundo y que después de ellas haber visto la relación de sus amigos con sus papás, no podrían estar más felices de tenernos a nosotros como padres. Yo fui tal vez muy exigente de imponer disciplina y mi esposa era más bien la que era de suave, lleve las carambadas con calma. Y al final aprendí de ella que logra más una sonrisa y una conversación calma que una orden que tal vez la chiquita en este caso no entiende, ¿verdad? Y tengo que decir que aprendí montones en ese proceso de mi esposa y aprendí montones de mis hijas, porque de verdad son dos chiquillas muy diferentes entre sí, pero maravillosas las dos y de ahí, no puedo decir que haya habido una etapa más difícil. Para mí la más difícil es cuando se fueron de la casa, ¿verdad? Porque uno quisiera tenerla siempre acá y de ella cada una tiene su vida independiente. Pero todas las etapas, la infancia temprana, la adolescencia, la etapa de adultas jóvenes, todas las disfruté enormemente y no me arrepiento ni me quejo de nada. Don Eli, bueno, y otra pregunta que también queremos hacerle es ¿cómo se negocia en familia el hecho de que usted tenga que involucrarse en la política, incluso por segunda vez, ¿verdad? Porque ya hace 4 años se enfrentó usted a este periodo, pero una vez más vuelve usted a la carrera política, que sabemos que es bastante intensa, sobre todo en estos días. ¿Cómo se negocia con la familia, también con sus hijas, con su esposa, para poder llegar? Porque no lo hace usted solo, como bien usted le dice, necesita el apoyo de ellos. Así es. Gaby, yo no hubiera podido hacer esto cuando mis hijas estaban pequeñas. No me hubiera perdonado a mí mismo no pasar con ellas todo el tiempo que tiene que dedicarle uno a la política. Pero ya están grandes. Nosotros nos quedamos con el nido vacío desde antes de la pandemia. La pandemia en cierta medida fue una bendición para nosotros porque las dos tuvieron que regresar a la casa en diferentes momentos y las tuvimos durante varios meses. Pero mi esposa me ha acompañado desde el día 1. Hace 8 o 10 años, cuando estábamos empezando a trabajar en la fundación del partido, tuvimos una conversación muy bonita donde ella básicamente me decía, ok, pero si te vas a dedicar a la política, ¿cómo van a ser las cosas aquí en la casa? ¿Nos va a alcanzar la plata? ¿De qué vamos a comer? ¿Me vas a prometer que 2 cosas? 1, que la fuente de nuestros alimentos nunca se corrompa. Y 2, que nunca llegues a la casa hablando como un político tradicional con ínfulas. O sea, básicamente no cambie, ¿verdad? Y como ya estamos solos, nos acompañamos. Más bien, para mí, estos tiempos de campaña son los mejores porque puedo estar con ella todo el día. Yo cuando voy a la asamblea de 8 de la mañana a 8 de la noche no la veo, ¿verdad? Y como es medio gallina y se duerme como a las 9, ¿verdad? Entonces me limitaba mucho el tiempo con ella y ahora más bien tenemos para pasar juntos mucho rato. Sí, y es que de una persona que viene del ámbito artístico difícilmente creo que se visualice en el campo de la política. Don Eli, justamente usted lo conocimos muchas veces en su faceta como analista, como economista, y aunque tuvo algunas participaciones también políticas, ¿cuánto es que realmente usted siente esa inquietud por involucrarse tan de lleno en la política y dar este paso? Yo creo que fue una cadena de coincidencias. Yo no le voy a negar que a mí la política me ha gustado toda la vida, pero siempre me había gustado como desde una posición desde atrás, detrás de cámaras y no frente a las cámaras. Cuando yo estaba en el colegio, yo fui y
de revuelcalbóndigas y le dije a mi mejor amiga, vos vas a ser la primera mujer presidenta del colegio. Estoy hablando hace más de 40 años, ¿verdad? Y efectivamente hicimos una campaña, yo fui su jefe de campaña y tesorero y ganamos, ¿verdad? En la universidad también me involucré en las elecciones para la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, luego para la FEUR, pero nunca ocupando cargos, sino que siempre como desde atrás. En esa época en la que le hablaba yo, hace unos 8 o 10 años, mi hija mayor, 10 años, mi hija mayor ya había entrado a la universidad. Un día llega a la casa y me dice, papi, tenemos que hablar. Es como la frase que uno menos quiere oír de una hija de 18 años, ¿verdad? Y me dice, con una madurez que yo no le conocía, me dice, papi, llevo 2 cuatrimestres y en la que se supone que es la mejor universidad en el área que ella estaba estudiando en el país, y me dice, me están enseñando técnicas del siglo XX, contenidos del siglo XIX, para una carrera que me tendría que servir para el siglo XXI. Esto no me va a servir para nada, yo me quiero ir del país. Y ahí tuvimos una conversación, ella se consiguió la universidad, se consiguió la beca y terminó yéndose a estudiar afuera. Y pocas semanas o pocos meses después, mi hija menor, que tenía 15 y estaba en 9º, me dice, papi, yo me voy a ir del país. La primera reacción es, suave, suave, mocosa, ¿para dónde va usted? Termine el colegio. Y me dice, sí, claro, voy a terminar el colegio, pero lo que yo quiero hacer en Costa Rica no hay muchas oportunidades y yo siento que aquí no me voy a poder desarrollar, yo no veo oportunidades en este país. Eso ya me puso a pensar. Y pocas semanas, o en esa misma época, me contacta un muchacho de Carrillo, de Guanacaste, por Facebook, y me dice, don Eli, viera que yo siempre leo sus artículos, me gustan mucho, y convencí a mi profesor, él era estudiante de comercio en la Universidad de Costa Rica, en Liberia, y convencí a mi profesor de que me dejara invitarlo a que nos venga a dar una charla. ¿Usted vendría? Entonces yo le dije, yo voy con mucho gusto, pero no me haga ir, manejar 4 horas, dar una charla, estar ahí 2 horas y volver a manejar 4 horas de regreso a la casa. Yo voy, yo pago mi hotel, pero terminando la charla yo quiero reunirme con sus compañeros. Reúname a un grupo de sus amigos y quiero conversar con ellos. Y llegaron como unos 10 muchachos. Y yo les dije, bueno, preséntense, cuéntenme quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus aspiraciones en la vida. Había una muchacha que me dijo que ella era hija de una mucama de hotel, y un muchacho que me dijo que mi papá es arrocero, tiene una finca de 800 hectáreas. Ahí estaba representada toda la gama socioeconómica de la provincia. Y de los 10 muchachos no hubo ninguno que me dijera que su aspiración pasaba por quedarse en Guanacaste. 7 de los 10 que se querían ir del país. Y solo 3 que me dijeron, queremos emigrar a la GAM por oportunidades laborales. Y ahí fue donde yo dije, suave, aquí hay un problema que va más allá del de mi familia, de que mis hijas, tal vez por la educación que recibieron, tenían esa apertura de querer ir a conocer el mundo. No, aquí ya hay un problema del país. Si toda la juventud no ve oportunidades y se quieren ir del país, el país pierde su futuro, no solo pierde su juventud. Y ahí fue cuando ya tuve la conversación con mi esposa y dijimos, bueno, aquí tenemos 2 opciones. Ese fue el gusanito como que encendió en usted de inquietud. Sí, sí, porque hay 2 opciones. Nos vamos de Costa Rica cuando nuestras hijas se establezcan, nos vamos de Costa Rica detrás de ellas, pero yo estoy en una edad en la que necesito trabajar. Yo no puedo ir a un país en el que no hablo el idioma o no lo domino, donde nadie me conoce, a reiniciar de cero a los 55 o a los 60 años. Y la otra opción es, nos quedamos en Costa Rica a trabajar para que Costa Rica sea un país donde los jóvenes no se quieran ir, y si tienen la oportunidad de ir a estudiar o a trabajar afuera, que quieran regresar. Y ahí nace digamos, ese
gusanito de involucrarnos en la política. Todavía no estaba yo pensando en la presidencia, pero sí en el proceso de fundación del partido. Don Eli, y vamos a brincar tal vez un poco de ese primer paso a su llegada a la Asamblea Legislativa. Este paso por la Asamblea Legislativa, este periodo en el que usted ha estado ahí, ¿qué lecciones le deja? ¿Era lo que usted esperaba realmente? ¿Cuáles son esas sensaciones que usted se lleva de esta experiencia? Gaby, yo soy una persona que la mayor parte de la vida me desempeñé en el sector privado. Mis pasos por el sector público han sido 2, la Asamblea Legislativa 4 años y hace 25 años, 4 años que trabajé en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Pero tuve un paso por la academia y ese espíritu académico a mí nunca se me quitó, aunque me dediqué a otras cosas. Y entonces yo veía con mucha ilusión la Asamblea Legislativa, porque yo decía, qué chiva, yo voy a ir ahí a debatir con gente inteligente políticas públicas, propuestas para resolver los problemas del país. Vamos a tener debates interesantísimos y a ver cómo logramos acuerdos. Todavía estoy esperando el debate. La Asamblea Legislativa ha ido modificando el reglamento cada vez para limitar más el debate. Y eso ha resultado en que la discusión de altura es poca, los ataques rastreros, esos no desaparecieron, y la discusión de proyectos de ley se empobreció, ¿verdad? Y entonces a mí me ha decepcionado mucho. Sí hay algunos diputados con los que uno puede tener conversaciones muy interesantes, y las he tenido, pero usualmente los proyectos que llegan al plenario son proyectos que tienen un consenso amplio desde su nacimiento y no proyectos que van a generar discusión. Y los proyectos que yo he planteado, yo reconozco que no son proyectos fáciles, para un socialista de aceptar sin discusión. Yo quisiera que esos proyectos vayan al plenario y que tengamos aquel debate, pero en el momento en que se empieza a alargar el debate, usted empieza a ver las caras preocupadas. Estamos perdiendo tiempo. Si me permite la crítica constructiva, la prensa misma empieza a presionar. Ay, llevan 3 sesiones hablando de ese mismo proyecto y hay 20 proyectos más que no avanzan. Bueno, pero es que hay proyectos que merecen ese análisis y esa discusión. Entonces, para mí eso ha sido decepcionante por un lado. Por el otro, me alegra mucho haber sido parte de soluciones para problemas reales de los costarricenses, no todos los que yo hubiera querido. Me apena de haber sido parte de una Asamblea Legislativa tan desprestigiada con compañeros y compañeras que se dedican al insulto, a la gritería, a no fomentar un ambiente de diálogo y respeto. Y al final de cuentas, pagamos justos por pecadores, porque si la Asamblea tiene mala imagen, los 57 diputados terminamos teniendo mala imagen. Don Eli, usted habla de desilusión en la Asamblea Legislativa. Justamente también sufrió un poco la salida de compañeros suyos de la fracción. ¿Cómo toma usted esto, verdad? Porque también es parte de conformar un partido político, pero luego hay personas que se salen. Sí. ¿Cómo toma usted el que esas personas lo hayan dejado en el camino? Mire, como decía el dicho, con mucha... se me fue la palabra. Es lamentable y yo... viendo lo que han hecho algunas de esas personas, reconozco el error de haberlas llevado en la papeleta. Error que nos permitió corregir cosas en el partido. Puedo decirle que en los últimos años, año y medio, 2 años, hemos trabajado mucho en la cohesión de equipo, en el fortalecimiento de la identidad partidaria, cosa que hace 4 años no teníamos. Nos tocó armar el equipo en pandemia. La mayoría de la gente no se conocían, no se habían visto físicamente, se conocían por pantalla con una fotita de este tamaño en el Zoom, ¿verdad?
y lamentablemente llegó gente aprovechada, que una vez que llegó a la Asamblea Legislativa, dijo, aquí hago lo que se me pega la gana, la diputada soy yo, y no quisieron trabajar en equipo. Hubo gente que lamentablemente se dejó encandilar por los faroles y las luces de la prensa y las llamadas que recibe uno, porque cuando usted es diputado, lo llama todo el mundo es su amigo, todo el mundo lo quiere invitar a cenar, a tomarse un trago, y yo estaba así, que cuando a mí me pusieron a perseguirme un agente de la, no sé si era de la DIS o de la UEI, debe ser el carajo que más se aburrió en el proceso, porque yo terminaba la sesión de la Asamblea Legislativa y me iba para la casa. Para mí no hay nada mejor que llegar a la casa, quitarme los zapatos y sentarme con mi esposa. Perdón que le interrumpa, aprovechando que estamos con esta conversación, su experiencia en la Asamblea Legislativa también, porque estamos en proceso de elegir, estamos en un proceso crucial, también es importante que las personas puedan hacer esta reflexión. A veces uno se pregunta también desde afuera, pero entonces, ¿qué está mal? ¿Es el sistema, verdad, de la Asamblea Legislativa como tal? ¿Son las personas que llegan ahí? ¿Son las dos cosas? ¿Cuál es su percepción? Es un poco de todo. Yo le hablaba de reconocer el error, de haber llevado a ciertas personas. Ese es un error que cometimos en el partido que hemos aprendido a corregir. Y que no hemos sido el único partido nuevo que le pasa eso. Frente Amplio hace 12 años llegó con una fracción de 9 y terminó perdiendo a 4 o 5 de los 9. En el periodo anterior, no me acuerdo cómo se llamaba el partido, Restauración Nacional, me parece, llegó con 14 y perdió a 7. O sea, esto ha sucedido en otras ocasiones. La legislación no ayuda, porque en este país los diputados no somos electos directamente. Yo tengo que decir que nadie votó por Eli Feinstein para diputado. La gente votó por la papeleta de diputados de San José del PLP. Y entonces, a mi buen entender, las curules deberían de ser del partido, porque el partido hizo un planteamiento al electorado y dijo, vamos a cerrar instituciones, a fusionar entidades, vamos a disminuir impuestos, vamos a proteger el ambiente de así o asá. Y cuando los diputados renuncian y se hacen independientes y empiezan a defender una agenda diferente, están traicionando la voluntad del elector. Y yo por eso siempre digo, las explicaciones las deberían de dar ellos, porque ellos fueron los que traicionaron al votante. Pero la legislación no ayuda, porque la legislación establece que ellos son dueños de su curul, y eso es mentira. Los dueños de la curul son los que votaron por ese partido, porque fuimos electos en una lista cerrada. Y entonces, para respetar la voluntad de los dueños de la curul, ellos deberían de renunciar y que el partido los pueda reemplazar con gente que sí venga a promover las propuestas del partido. Y eso incentiva que la gente se independice de la fracción. Porque si usted es un aprovechado y dice, me voy a montar en el partido de Eli, me voy a montar en el partido de Claudia, y cuando llegue a diputada, hago lo que se me pegue la gana, la legislación se lo está incentivando, cuando más bien debería de cerrar ese portillo. Hablábamos de lecciones aprendidas y voy a volver un poco más aquí al ámbito personal, porque hay algunos aspectos bastante interesantes de su vida con los que nos gustaría poder profundizar, don Eli. Usted al inicio de la conversación planteaba de que usted es una persona resiliente, ¿verdad? Como una de sus principales características. Usted pasó por una situación de superar un cáncer. ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo se vive la vida después de enfrentar un diagnóstico de este tipo? No le voy a mentir que las primeras semanas, porque además cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, básicamente me dijeron tiene cáncer, pero tardaron más de un mes en poder definir exactamente qué tipo de cáncer. Y ese es un mes en el que uno está en exámenes, en imágenes, en todo.
no empieza el tratamiento. Y uno se empieza a poner nervioso. Porque uno dice, hey, este bicho lo tengo aquí adentro, me está comiendo y no estoy haciendo nada por atacarlo, ¿verdad? Las primeras 2 o 3 semanas fueron un periodo muy oscuro para mí. Yo casi que me eché a morir, ¿verdad? Yo lo primero que hice fue sentarme con mi esposa y decirle, vea, pues yo siempre pago las cuentas en la casa. Mi esposa es alérgica a las computadoras, le encanta el trabajo manual y entonces tuve que decirle, vea, así es como se paga la luz y así es como se paga el agua porque yo voy a faltar y usted va a tener que ver cómo hace, ¿verdad? Y un día yo venía del hospital, después de hacerme unos exámenes, y paré en el alto que está ahí frente al cementerio de Escazú. Y es una esquina donde a la izquierda hay una escuelita que en esa época estaba muy deteriorada, ya la han arreglado. Del otro lado hay un bar, enfrente está el cementerio. El bar también lo han arreglado, en aquella época era más feón, ¿verdad? Y entonces era una esquina por la que uno pasaba sin fijarse. Y yo ese día levanté la mirada y vi que detrás del cementerio se yergue una montaña preciosa que yo nunca había observado. Y eso es como a 300 metros de mi casa. Y entonces cuando llegué a la casa, me senté solo en la sala y me empecé a hablar. Y me empecé a decir, ¿qué te pasa? Perdón por la expresión, ¿qué te pasa, huevón? ¿Ah? ¿Por qué estás echado a morir? Vamos a luchar, vamos a ganar. La vida es bella, hay cosas muy hermosas que uno ni siquiera se da cuenta o las toma por hechas, por descontadas, ¿verdad? Y además estoy muy joven y yo quiero ver a mis hijas crecer y casarse y tener hijos y quiero ser abuelo y quiero seguir con mi esposa porque no hay nada mejor para mí que estar con ella. Y ese fue el día que todo cambió. Empieza uno de verdad a prestarle atención a los pequeños detalles que normalmente uno no lo hace. Me volví más detallista, más paciente. Dice mi esposa que me bajaron 3 rayitas o 4 la intensidad. Bajó un poco los niveles. Sí. Don Eli, nos queda muy poco tiempo, pero esa característica también que usted decía de resistente lo ha enfrentado también a episodios que no son muy agradables. Hace poco también el accidente, su vida corrió peligro, su compañera y amiga Erika también lamentablemente falleció en este accidente. ¿Cómo tomó usted eso también? ¿En algún momento pensó en echar para atrás, en dejar hasta ahí esta carrera política? Ha sido lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida. Yo perdí a mi padre hace 25 años y me parece que uno genéticamente está preparado para perder a los padres. Uno hubiera querido tenerlo más tiempo, pero Erika era una persona llena de vida, joven, bueno, relativamente joven para uno, ¿verdad? Era el alma de la fiesta, la chispa en todas partes. Somos amigos desde hace 28 años y trabajaba conmigo desde hace 5 y era la que se encargaba de que todo funcionara a la perfección. No había detalle que se le escapara. Y ella estaba en ese carro por mí. Ella estaba en ese carro porque ella creía en el proyecto en el que estábamos ambos matriculados. Y cuando a mí me trasladan a emergencias del Hospital de San Ramón, yo no sabía que ella estaba muerta. Y estando ahí en emergencias fue cuando escuché. Y se me cayó el mundo. Pero luego, al día siguiente, creo que a los 2 días, el accidente fue un viernes, el domingo tuvimos un rato a solas, mi esposa y yo en el hospital, y yo saqué el tema. Y yo le dije, ¿qué vas a querer que haga? ¿Vas a querer que me retire de esto? Yo no quisiera, pero entiendo que
hay cosas más importantes en la vida, ¿verdad? Y la conclusión que sacamos ambos en conjunto fue, ahora más que nunca hay que seguir adelante. En primer lugar, por cumplirle el sueño a Erika. Y en segundo lugar, porque este país realmente vale la pena y está corriendo grave riesgo. La democracia costarricense, aquí hay un proyecto de permanencia en el poder que es peligroso, que es, lo dicen abiertamente, quieren 40 diputados, reformar la Constitución, permitir la reelección consecutiva, cambiar a los magistrados, o sea, quieren arrasar con el sistema democrático. Y además le están entregando el país en bandeja de plata al narcotráfico. Y entonces, por más golpeado que haya quedado yo emocional y físicamente, yo no puedo traicionar a este país dándome por vencido. Yo no puedo rendirme. Yo voy a seguir luchando hasta que me sea posible por una Costa Rica sin miedo. Don Eli, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado, por haber profundizado, también por abrirse y contarnos un poco más acerca de cómo es la persona más allá del candidato. Le deseamos muchos éxitos, mucha suerte también en este recorrido. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gaby, y ojalá reconsideren la configuración del debate y puedan invitar a los candidatos que tenemos algo que aportar. Gracias, don Eli. Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista nos acompañó esta noche en Mesa de Análisis. Muy buenas noches.